Hola, bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados. Esta semana vamos a estar hablando del feminismo disociativo, que es un término que estuvo dando vueltas en el mundo virtual últimamente. Para entender qué significa, podríamos arrancar con qué es disociar. Se puede definir como un proceso mental a través del cual una persona se desconecta de sus sentimientos, pensamientos y sentido de la identidad. Es un mecanismo de supervivencia que es inconsciente y suele surgir como consecuencia de trauma. El término feminismo disociativo hace referencia a esta idea, pero no es un concepto ligado a la psicología. Cuando habla de disociar, su creadora lo hace para explicar que algunas mujeres se mantienen pasivas frente a su propio dolor y no buscan solucionarlo, sino que se hunden en él. Se le atribuye la creación de este concepto a Emily Klein, que es una periodista de BuzzFeed, aunque según Google Trends igual ya fue googleado antes. Esta periodista dijo en el 2019 básicamente que las mujeres que siguen esta corriente del feminismo lidian con las consecuencias del patriarcado disociando en vez de luchar por la igualdad de género. Pero es un poco más específico que eso. Ella estaría hablando de mujeres que por un tiempo fueron militantes feministas activas, pero terminaron cansadas, hartas y enojadas por no ver ningún cambio en la sociedad. Entonces dice que terminaron interiorizando estos sentimientos y canalizándolos en humor cínico y sufrimiento. Estos últimos años, o sea, desde el 2019, esta idea empezó a cobrar popularidad y en redes sociales como TikTok o Twitter a veces vemos a mujeres hablar de cómo están viviendo su era Fleabag, que es un hashtag, por ejemplo, que en TikTok ya tiene como 14 millones de visitas, o hablar de la female urge de hacer algo, que significa el impulso femenino de hacer algo. Este tipo de publicaciones suelen hablar de querer seguir en relaciones tóxicas, cambiar drásticamente la apariencia con el objetivo de sentirse lindas, de poner los deseos de un varón por delante de los suyos, o hasta simplemente querer llorar. Un ejemplo fácil y súper ilustrativo de qué es el feminismo disociativo creo que es este posteo. El impulso femenino de rendirse y arruinarte la vida. Ahora, algo que está interesante preguntarse es por qué es tan popular el feminismo disociativo. ¿Por qué se sigue usando este término desde el 2019? Porque por ahí no escucharon el término antes que este episodio, pero sí escucharon a alguien decir que está viviendo su era Fleabag o que tiene un impulso femenino, una female urge de hacer algo, o que se identifica con el personaje principal de Fleabag. La mejor forma de describir el feminismo disociativo es que refleja el hartazgo de la existencia del patriarcado, de cómo persiste la desigualdad y a veces incluso que se siente que hay retrocesos, como por ejemplo las legislaciones que están habiendo en el mundo en contra de la despenalización del aborto, que ya era un derecho adquirido. Entonces la meta cada vez se siente más lejana. Así que las feministas disociativas, ante este escenario, se rinden, dejan de intentar que haya algún cambio y en su lugar hacen algún chiste sarcástico sobre el tema. A un nivel más individual, ya no hablando del colectivo, el atractivo de esta postura tiene que ver con alejarse del sufrimiento de la situación y ser capaz de ser indiferente hacia él o hasta incluso disfrutarlo a través del humor. Para este episodio elegí la serie Fleabag porque me parece que ilustra perfectamente este concepto de feminismo disociativo, sobre todo cuando usan el recurso de romper la cuarta pared para mostrarnos los momentos en los que la protagonista disocia. O sea, crea una distancia del mundo físico para hacer algún comentario o gesto al público. Si no vieron la serie, vayan a verla y vuelvan, porque la voy a spoilar un poco. Pero Fleabag es una mujer de 30 años que está atravesando el duelo de su mejor amiga. Podemos ver que tiene tendencias autodestructivas y que usa el humor como mecanismo de defensa todo el tiempo. Y a través de los episodios nos va haciendo chistes sobre su vida diaria y vemos que un poco vive en una realidad paralela en la que su comportamiento autodestructivo no tiene muchas consecuencias. Ante este punto, Emily Klein la comparaba con Hannah the Girls, que es una serie de la que ya hablé antes, así que escuchen el episodio, porque las dos toman mucho alcohol, se pelean con las personas con las que son más cercanas, tienen relaciones cuestionables, son egoístas. Y todo esto hizo que Hannah aparezca en múltiples listas de los peores personajes de la historia, los más odiados y criticados, porque ella reaccionaba ante todas estas situaciones. Fleabag, en cambio, no recibió la misma recepción, porque en vez de quejarse cuando le pasa algo malo, simplemente disocia, nunca se queja o se siente mal por sí misma como Hannah, sino que se burla de ella misma con nosotros. Le habla al público y sigue adelante, por ahí haciendo algo peor de lo que acaba de hacer. El tema es que vivir así es claramente peligroso.
O sea, en las redes sociales, quienes se autoperciben como feministas disociativas dicen que reaccionan a ser lastimadas, ya sea por la sociedad, un varón o quien sea, hundiéndose profundamente en el dolor. Entonces, usan el sexo, alcohol, drogas o causarle el dolor a otras personas como formas de sentirse mejor. Y esto no solo es negativo para ellas mismas, sino claramente también para la gente que los rodea. Lo que es destacable entonces es que no se ve a Fleabag como una sucesora de Hannah, un nuevo personaje que viene a ocupar el lugar de antiheroína desorganizada que parece incapaz de mantenerse alejada de los problemas, sino que directamente no se la suele asociar. Y como ya dije, lograron una respuesta completamente opuesta. Nadie quiere ser como Hannah ni estar cerca de ella, pero hay millones de personas hablando sobre cómo ser Fleabag. Abby Rose Morgan, una actriz que tiene un podcast y un show en los que habla sobre la representación de personas gordas en las artes, opina que esto tiene que ver por la diferencia entre cómo se ven estos personajes. Hannah y Fleabag básicamente comparten el mismo comportamiento, pero lo que pasa es que Hannah es abierta sobre sus sentimientos y encima es gorda. A los personajes delgados se les perdona mucho más que cometan errores o no sean buenas personas, y sobre todo si son convencionalmente atractivos. Y creo que por eso no sorprende tanto que las feministas disociativas sean asociadas con la delgadez. Como decía Abby, parte de la estética de esta figura es la idea de mujeres jóvenes que andan con el maquillaje corrido, se despiertan tarde y desayunan un cigarrillo y no comen otra cosa. Esto me lleva a hablar de otro punto que quería tocar, que es cómo interpretó parte del público a Fleabag. Como cualquier antiheroína, esta protagonista es sumamente complicada e incluso a veces es difícil de querer o soportar. Y obviamente las interpretaciones siempre son subjetivas, pero claramente Fleabag no encarna un modelo a seguir ni nos muestra formas sanas de relacionarse con el mundo. Pero igualmente, en respuesta a personajes de este estilo, terminan surgiendo trends de internet que romantizan buscar venganza por diversión y regodearse en el sufrimiento propio. Fleabag no dirige su enojo hacia otras personas, o la sociedad, o quien sea, sino a ella misma. Ella disocia y nos habla mirándonos a los ojos, se ríe de ella misma en momentos incómodos o dolorosos, y así evita tener que hacer algo para solucionar la situación. Toma una actitud pasiva ante lo que le pasa. Y la verdad que esa pasividad hace que hablar de un feminismo disociativo sea un poco discutible. O sea, yo no sé si podemos decir que es un tipo de feminismo. El feminismo no es un movimiento pasivo, sino todo lo contrario. Y, o sea, internalizar y burlarse del dolor propio puede ayudar a no sentirlo, pero no tiene nada que ver con remediarlo, ni mucho menos con el movimiento feminista. Además, la pasividad, no hacer nada y disociar ante momentos incómodos, y abro paréntesis, que estoy usando el término como lo usa la periodista de BuzzFeed, no pensándolo como algo psicológico más complejo, porque tampoco tengo las herramientas para hacerlo, requiere de una posición de privilegio. O sea, Fleabag es una mujer inglesa, blanca, hegemónica, cisgénero, que tiene todos los medios materiales para disociar. Puede decir que tiene miedo de que si tuviera tetas más grandes no sería feminista, porque sí, es súper gracioso, pero además porque en su realidad no existe tanta disparidad por la que quiere intentar luchar. Y no todas las mujeres tienen el lujo de poder ser feministas disociativas, no todas las mujeres tienen el lujo de poder vivir en una realidad paralela. Con el correr de los episodios, Fleabag también se da cuenta de esto. El personaje evoluciona un montón, sobre todo en la segunda temporada. Por ejemplo, apoya a su hermana cuando busca terminar una relación tóxica y busca que los clientes de su café hablen entre ellos, que es un gran cambio con su persona de la primera temporada. Y también, obviamente lo más destacable y lo que nos acordamos todos, entabla una relación muy interesante con un cura, que es la única persona que nota los momentos en los que disocia, porque generaron un vínculo real en el que llegó a conocerla. Entonces, así podríamos interpretar por ahí que aprendió que una conexión humana es la verdadera solución al dolor y que la disociación no era la mejor forma de lidiar con las cosas. Entonces, así, finalmente, cuando llegamos al final de la serie, ella decide dejar de hablarnos y sigue con su vida. Y como espectadores es lo mejor que podemos ver, porque sabemos que finalmente va a seguir adelante con su vida de una manera más sana. Va a dejar esta posición pasiva de la disociación y va a hacerse cargo de lo que está sintiendo y lo que está haciendo.
Para ir cerrando entonces, creo que todo esto que tantos blogs y artículos describen como feminismo disociativo no tiene nada que ver con el feminismo. Por ahí se puede pensar como la contracara de la romantización de la figura de la girlboss, que bueno, ya hubo un episodio sobre este tema, pero básicamente es la idea de buscar el empoderamiento femenino reproduciendo al patriarcado en vez de eliminarlo, y con un enfoque capitalista. Y voy a usar el mismo ejemplo que usé en ese momento para explicar de qué se trata, porque es un meme increíble que decía: la cultura girlboss es tipo, hay muchos problemas en la sociedad, ¿por qué solo los varones pueden explotar a la clase trabajadora? Y es eso, o sea, es las mujeres también queremos poder ser opresoras, básicamente. Ahora, volviendo a lo llamado feminismo disociativo. Yo creo que por ahí no está tan bueno decirle así, y le quedaría mejor un término como hartazgo femenino. Hartazgo de la sociedad, hartazgo de personas específicas, hartazgo de lo que sea, pero es hartazgo al fin y al cabo. Y a eso se le suma que estadísticamente las mujeres son más propensas a ser diagnosticadas con trastornos como la depresión o ansiedad. Y yo creo que es una mala combinación, porque Internet tiene un gran historial de romantizar enfermedades mentales y comportamientos autodestructivos. Sin ir muy lejos, hace una década, por ejemplo, no podías pasar ni medio segundo en Tumblr sin ver 1.000.000 de publicaciones romantizando los desórdenes alimenticios, la depresión, personas cortándose, etc. Llegó a ser como algo a lo que se aspiraba. Y las heroínas de esta época eran figuras como Lana del Rey o los personajes de Skins, mujeres convencionalmente atractivas que sufrían. Y un montón de usuarios, generalmente adolescentes, terminaban publicando cómo querían ser como ellas, usando imágenes que remarcaban sobre todo el tipo de estética que buscaban alcanzar. Era como una estética. No sé, por ejemplo, huesos muy marcados, lastimaduras, maquillaje corrido. Hoy en día, hablando de un impulso femenino o una era Fleabag, los usuarios de Twitter y de TikTok y cualquier otra red social hacen algo muy parecido. Hablan en tono cómico de acciones negativas y buscan evadir sus problemas personales de formas autodestructivas. En este movimiento, las heroínas de hoy en día son personajes como Fleabag, que se comportan de esta forma. Otro ejemplo más extremo es la protagonista de la novela Mi año de descanso y relajación, que busca dormir un año entero a través del uso de drogas porque quiere escapar del sufrimiento que le provocaron unos traumas sufridos en la infancia y sus relaciones. O sea, otro gran ejemplo de este concepto de feminismo disociativo, ¿no? O sea, este personaje encarna todo lo que Emily Klein quiere explicar a través del uso del concepto de feminismo disociativo. Algo que tienen en común tanto la protagonista de este libro como Fleabag, y no tanto las figuras de la década anterior, es que son más conscientes de lo que hacen. O sea, su meta es disociar, pero son conscientes de que tienen esta meta, y por eso pueden hacer chistes sobre el tema. En el podcast de Polyester Podcast estuvieron discutiendo esto justamente, y describían a la feminista disociativa como un nuevo arquetipo de chica cool. O sea, es un desastre, no le importa nada, no le preocupa su futuro, ni el resto del mundo, y encima se ve bien haciendo todo esto, pero ni siquiera lo intenta. Pero igualmente, son muy conscientes de sus emociones, porque sin ese nivel de autopercepción, no podría existir tantas publicaciones de gente identificándose con esta forma de humor. ¿Y qué significa esto? La nueva romantización del sufrimiento, en comparación con la de hace 10 años, es un poco más madura. Es más autoevaluativa, tiene un tinte más cínico y nace de una sensación de desilusión. No es buscar sufrir innecesariamente o no es buscar el dolor por sufrir y listo. No es tanto una fetichización de la autodestrucción, sino que es el reconocimiento del dolor. Y esto no quiere decir que sea menos nocivo, sino que son diferentes. Los dos igualmente no son ni el primer paso para avanzar hacia una revolución feminista, porque no tiene nada que ver con el feminismo, ni mucho menos para superar la angustia personal. Me pareció interesante un análisis sobre este tema que hizo una usuaria de TikTok que se llama Caitlin, tomando el materialismo dialéctico de Hegel, que es un filósofo del siglo XIX. Específicamente, ella habla de la ley de la negación, la cual fundamenta el carácter progresivo del desarrollo, expresa la sucesión, el nexo de lo nuevo con lo viejo y el hecho de que en una fase superior de desarrollo se repiten algunas propiedades de la fase inferior. A ver, esto suena como un trabalenguas, pero es mucho más fácil entenderlo con un ejemplo concreto.
Esta chica dice que no es que el feminismo resurge constantemente a través de la historia, sino que está continuamente entrando en contradicción consigo mismo. Nunca deja de desarrollarse y cambiar, y a veces puede estar más presente en el ojo público, pero esto no significa que desaparezca. Algunas personas hablan de posfeminismo, pero en realidad no estamos en una era después del feminismo, porque el movimiento sigue existiendo y modificándose. Lo que hoy algunos ven como posfeminismo es en realidad la base de las corrientes feministas que van a ir surgiendo en el futuro. En este sentido, para volver al tema que nos compete en este episodio, Caitlin dice que primero vino una afirmación, que es una oleada de ese feminismo de girl bosses, que es, como ya dije, un pensamiento optimista y capitalista que promovía la idea de que las mujeres fácilmente son capaces de alcanzar la igualdad de género con esfuerzo personal, y ahora surgió una negación en contraposición a esa afirmación, que es un movimiento que reconoce las fallas que tenía ese pensamiento. ¿Qué pasó? Del optimismo se pasó al nihilismo, o sea, vino la idea de que al final todo se reduce a la nada y por lo tanto nada tiene sentido. No llegamos a la igualdad de género, así que mejor no luchamos más y hacemos chistes. Entonces destruimos la imagen de la girl boss de una vez por todas, pero el tema es que reemplazarla por el feminismo disociativo es igual de improductivo. Acá entonces lo que Caitlin decía es que tenemos que esperar a la negación de esta negación, algo nuevo que surja para cubrir las falencias de esto que se llama feminismo disociativo. Estas nuevas ideas van a terminar apareciendo eventualmente y el feminismo va a seguir desarrollándose de esta forma hasta que no haya necesidad de que siga existiendo en contraposición al patriarcado. Y ahora sí, después de todo esto, un análisis en el que hasta tocamos a Hegel, vamos llegando al final del episodio. Más allá del concepto de feminismo disociativo y que no me guste mucho esta forma de describir este fenómeno, la serie sí me gustó. No es una opinión muy original igual, porque tiene un puntaje de 100% de aprobación en Rotten Tomatoes, algo que no pasa tan seguido. Y esto no es sorprendente porque recibió muy buena devolución de la crítica. Fleabag es esa clase de series que es medio difícil definir por ahí a qué género pertenecen, porque sus personajes y su historia son bastante complejos, pero la mejor definición creo que es comedia dramática, porque aunque predomina bastante el humor, sobre todo un humor negro, sarcástico y cínico, la historia es más que nada un drama trágico. Fleabag tiene una relación muy compleja con su familia, le cuesta mucho afrontar el duelo de su mejor amiga, pero sobre todas las cosas tiene problemas para lidiar con su relación con ella misma. Posiblemente parte de la razón por la que la serie se hizo tan conocida es justamente todo esto, o sea, que la trama se centra en estudiar al personaje más que en una trama súper complicada. Como decíamos hace ya 1000 años en el episodio 36, las historias sobre la vida cotidiana son geniales de ver porque como audiencia podemos ver reflejada nuestra vida diaria y entender mejor qué está atravesando el personaje. A veces incluso podemos reconocer en estas historias los pequeños momentos de nuestras vidas y ver que algo sea súper común no significa que sea malo, que sea aburrido o no deseable. No todos tenemos vidas con un montón de giros argumentales y acción como en, no sé, en algunas películas y series. Además, el humor que maneja Fleabag tiene mucho que ver con esto. Por ejemplo, no sé, que a veces los momentos más trágicos de nuestras vidas vienen acompañados de chistes que se nos ocurren en el momento, aunque la situación no lo requiera. El mejor ejemplo de esto es cuando Fleabag está preocupada porque se ve demasiado atractiva en el funeral de su madre y le da miedo que la gente piense que es una desubicada que se rearregló para verse linda para el evento. O sea, siento que es algo que podría pasar. Y un humor de vuelta muy de la vida cotidiana, como también estuve diciendo que es el tipo de humor que maneja Josh Thomas, el creador de Please Like Me. También destaco la relación entre Fleabag y su hermana. Phoebe Waller-Bridge, la protagonista y creadora de la serie, dice que la historia es como una carta de amor que hizo para su propia hermana. Y en esta afirmación creo que podemos entender por qué la historia de amor que más evoluciona es la de estos dos personajes. Porque vemos cómo pasan de tener una relación más tensa a más cariñosa, pero además entender por qué la relación de hermandad está tan bien armada, algo que no siempre pasa en la ficción. Si todavía no la vieron, la serie está disponible en Amazon Prime, tiene 2 temporadas no muy largas, así que les recomiendo que la miren.